Carla Valverde Viesca es mexicana, doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México, profesora e investigadora del Centro de Estudios Políticos en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, miembro de la Academia Mexicana de Ciencias y del Sistema Nacional de Investigadores. También es integrante de la Red de Politólogas, No Sin Mujeres y Red Politólogas. De 2018 a 2022, coordinó en la UNAM el proyecto Horizon 2020 de la Unión Europea, Ciudad Cohesionada, acerca de la estigmatización en los barrios urbanos desfavorecidos. Actualmente se desempeña como coordinadora del programa de posgrado en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Pues aquí estamos, ya vieron su semblanza, está con nosotros una gran invitada, una gran amiga, colega, la doctora Carla Valverde. Bienvenida. Muchísimas gracias, John, por la invitación. Yo encantada de estar aquí. Al contrario, como ya vio el público, tú eres actualmente la coordinadora del programa de posgrado en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, que incorpora muchas entidades, no solamente la facultad, ¿verdad? Exacto. Sí, coordinamos el trabajo de varias entidades académicas dentro de la propia universidad. Entonces, bueno, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, que además pues es mi casa donde he estado adscrita, esa es una de las entidades participantes, pero también hay otras facultades como la FES Acatlán, la FES Aragón, también está el CISAN, el Centro de Investigaciones sobre América del Norte, también está el CRIM, que la sede está en el estado de Morelos, y también el Instituto de Investigaciones Sociales. Entonces, bueno, pues sí tenemos bastante trabajo que coordinar y pues muy contenta de ofrecer 5 planes de maestría y un programa de doctorado que pues ha sido bastante exitoso. ¿Y cuántos alumnos tienes ahí en este momento? En este momento estamos ya rebasando los 500, entonces sí tenemos una matrícula bastante densa y muy interesante, con alumnado pues también de personas que vienen de otras nacionalidades. Tenemos mucha movilidad, hemos trabajado mucho con la internacionalización, entonces es un programa que se ha ido pues alimentando, y tenemos también un doble grado con la Universidad de Groningen en Países Bajos. ¿Y cuántos alumnos vienen de otros países? Pues mira, el semestre pasado tuvimos algo bien interesante porque tuvimos muchas movilidades. Vinieron casi 50 personas de otros países a cursar un semestre. Un semestre. Ajá. Y también tenemos alumnos que postulan al ingreso, ¿no? Entonces, en esta nueva generación que está por entrar en agosto, vamos a tener alrededor de 4, pero en otros momentos hemos tenido 10, 12, o sea, va variando según los temas, según las coyunturas. Ahorita hay una coyuntura complicada para las personas que vienen de fuera, pero el programa se mantiene muy, muy bien. ¿Y ingresan cada año como unos 150 personas? Sí, entre 150, 190, ese es nuestro margen más o menos. Y es uno de los programas de mayor prestigio de todo México, sino de América Latina en esta materia, ¿verdad? En efecto, sí, creo que no, sin temor a equivocarme, puedo decir que es un programa que además ya tiene mucho aliento, porque con la reestructura de la universidad tenemos 25 años, ¿no? Desde que digamos, ya las facultades no tienen como tal los programas de maestría y doctorado, sino que se creó la Coordinación General de Estudios de Posgrado, y estamos allá en la unidad de posgrado, y ahí se ofrecen 42 programas. Esos 42 programas, pues, albergamos las maestrías y los doctorados de la UNAM. Pero, pues, el programa data de los años 70, ¿no? Cuando estaba la división de estudios de posgrado y se ofrecía maestría y después el doctorado para poder pues tener y formar investigadores en México. Entonces, pues sí tiene una gran tradición. ¿Y dónde hay más demanda ahora? ¿Es más ciencia política, más sociología, más ¿por dónde camina? Los alumnos, los jóvenes, los nuevos investigadores, ¿por dónde están empujando sus estudios? Fíjate que tradicionalmente hay 2 maestrías que son fuertes, que son la maestría en estudios políticos y sociales, porque bueno, como que conjunta, ¿no? Ciencias políticas y sociología.
También ha crecido mucho la maestría en comunicación y la maestría en gobierno y asuntos públicos. Sí. Tenemos también una maestría en relaciones internacionales que se ha mantenido y tenemos la maestría en estudios de México, Estados Unidos y que ahora con la reforma vamos a ampliar a Canadá. Y también la maestría en demografía social, que nos ha costado un poquito de trabajo, pero estamos muy animosos en que la nueva generación pues venga con fuerza, porque pues tenemos una competencia fuerte con algunas otras instituciones de educación superior que tienen pues una gran tradición en la demografía. En particular. ¿Es una nueva maestría? No, ya tiene bastante tiempo, pero como que falta que acabe de consolidarse. Entonces, bueno, todas están inscritas en el Sistema Nacional de Posgrados y hasta el momento pues hemos tenido un buen apoyo de CECITI, también hemos tenido un buen apoyo de la CEGEP para tener pues a la mayoría del alumnado con beca. Esa es una cosa que pues nada más la ofrece la UNAM, ¿no? Se sorprenden mucho en el extranjero cuando decimos que nuestros alumnos están becados porque… Pues, todos están becados, maestría, doctorado. Puedo decir que… O sea, si te aceptan en el programa, que no es nada fácil, me estabas platicando ahí hace rato. El proceso es durísimo. Pero si te aceptan y estás dentro, ¿tienes beca garantizada por la CECETI? O sea, no por la UNAM también. Tienes que solicitar la beca. O sea, la UNAM como tal, el programa no da becas, pero nosotros les damos todas las facilidades para que cuando salen las convocatorias de CECITI o de la propia universidad a través de CEGEP, o si llega un alumno y nos dice yo quiero aplicar a una beca de la Fundación Carolina o yo quiero a la del Banco de México, nosotros hacemos todas las gestiones. Entonces, lo que te puedo decir es que hoy las generaciones que están inscritas, tenemos, yo sin temor a mentir, 98% del alumnado becado. Y ahora la pregunta de los 8 millones, ¿terminan como doctores o maestrías o maestras o maestros? ¿Y el campo laboral, cómo andamos? Hay una gran necesidad de doctores y, o sea, nuestro porcentaje de doctores en México es mucho menor que en otros, bueno, los otros países de la OCDE, por ejemplo, otros países. De repente es muy difícil conseguir trabajo como investigadores, como profesores. ¿Cuál es tu sensación ahí? Fíjate que hemos trabajado mucho con egresados y hemos hecho, bueno, para la reforma al plan de estudios se hizo un trabajo en serio y muy interesante de consulta con egresados. Es súper interesante la pregunta porque nuestras maestrías son profesionalizantes. Claro. Entonces, sí le damos pues habilidades a las personas para que puedan incursionar, ¿no? Ya en la vida laboral. Aquí había una limitante del anterior CONACYT y los lineamientos donde no les permitían trabajar durante sus estudios. Ahora esa limitante no existe. Ah, ok, ya pueden empezar a hacer algún, como la experiencia. Exacto, a lo mejor por el tercer semestre pueden empezar a incursionar. Claro que eso también tiene un impacto en que pues no estás completamente dedicado a tu trabajo de investigación, pero curiosamente ha dado un muy buen resultado para que se puedan insertar en la vida laboral. En el caso del doctorado, que es de investigación, pues sí está pensado más para formar investigadores. Entonces, ahí lo que hemos encontrado es que hay buena inserción en el sentido de que logran a través de, es muy interesante, de su comité tutor, ¿no? O de las personas que colaboran ya después en el examen de grado, van encontrando contactos, ahora se están incursionando mucho, con mucho trabajo de campo. Y tenemos una cosa que se llama retribución social, que también nos impuso CECITI, ¿no? Para las personas becarias. Y esto les permite vincularse con el mercado de trabajo. Entonces, no, bueno, obviamente no es el 100%, pero sí hay personas que están bien colocadas, personas egresadas que están con trabajos importantes en el área, porque esa es la otra cosa, ¿no? Claro. Y bueno, me tocó a mí un momento importante porque veníamos saliendo de la pandemia. ¿Cuándo entraste? Yo tengo 2 años y medio en el programa. Entonces,
nos tocó pues justamente ayudar a las personas que pues que estaban, a ver, nos tocó una generación que empezó en la pandemia y que todos sus estudios fueron en pandemia. Claro. Nos tocó a quienes estaban antes de la pandemia, pero después les tocó la pandemia en medio y después pues ya una generación sin pandemia. Entonces son 3 necesidades muy diferentes. Son 3 universos súper diferenciados. Y entonces empezamos a hacer un trabajo de seguimiento para tratar de jalar, ¿no? El hilo y poder ayudarles a las personas que estaban, pues, en ese momento de, chin, ya no pude, ya no quise o no tengo las condiciones para regresar. Y hemos estado trabajando con las generaciones. Ha sido un trabajo bien interesante, pero ahí vamos. Te puedo decir que en los números vamos subiendo en términos de eficiencia terminal, que es un asunto que siempre golpea los programas, ya sea de licenciatura o de posgrado, pero creo que vamos ahí subsanando algunas cuestiones que estaban un poco preocupantes. Sí, qué bueno, no, la pandemia fue algo que pues dio en la torre con toda una generación, yo creo. Durísimo. En todos los niveles. Yo recuerdo mi hija estaba en la secundaria, mi otra hija estaba en la prepa, alumnos de licenciatura, de maestría. Sí es algo que todavía no hemos terminado de evaluar bien y de recuperarnos, ¿no? Que es un trauma fuerte, ¿no? Que vivimos todos. No, y lo que dices es fundamental, como que dejamos el mundo de la pandemia y como que quisimos regresar como si no hubiera pasado nada, ¿no? Así es, sí. Como que quisimos retomar nuestra vida y todo, ¿no? Las instituciones también. Pero con el paso del tiempo nos hemos tenido que detener a ver que, por supuesto, hay impactos muy fuertes en las instituciones y en las personas. Entonces, pues no es como nada más regresamos y ya, ¿no? Sino que hay que hacer ahí un trabajo fino. Hay cosas muy positivas de que antes ni se nos hubiera ocurrido hacer reuniones luego de trabajo por Zoom o una clase de repente por Zoom, que ahorra mucho tiempo de traslados y articula y une personas incluso del mundo entero. Pero sí hay cosas muy negativas también, ¿no? No, y esto del Zoom es una maravilla, porque nosotros también pudimos, por ejemplo, localizar a alumnado que estaba ya trabajando fuera, que logró en la pandemia acomodar algún trabajo, porque muchos trabajaron en Zoom desde sus casas, ¿no? Y entonces lo que pudimos hacer son algunos exámenes en línea, que eso pues antes era bien difícil, ¿no? Entonces como que todo eso se facilita también. Sí. Y cuéntame, Carla, en general sobre el estado hoy de las ciencias políticas, las ciencias sociales de manera general. Todavía son vigentes estas fronteras disciplinarias entre ciencia política, sociología, administración pública, políticas públicas, o no deberíamos ya ser todos inter o transdisciplinarios. ¿Qué riesgo hay de perder el rigor si hacemos eso? ¿Por dónde ves desarrollándose esto? Tú que tienes tanto contacto cotidiano con las nuevas generaciones de investigadores. Sí, fíjate que es algo bien interesante, como sí nos hemos tenido que mover hacia márgenes de interdisciplina y de multidisciplina, incluso yo te diría de transdisciplinas, que antes, no sé, parecía como una ilusión, ¿no? Vamos a hacer un trabajo transdisciplina. Claro. Pero las investigaciones sin duda se han movido hacia allá. ¿Por qué? Porque los problemas que son globales ya no son, digamos, aislados, ¿no? Se explican a través de muchos lentes. Entonces ya no basta un solo lente para interpretar o para analizar o para proponer una solución. Pero al mismo tiempo te diría yo que la formación disciplinaria es importante, es básica. Y aquí hay una cuestión muy importante en términos de lo que es una formación de licenciatura y lo que ya es una formación de maestría o de doctorado. Yo creo que en este sentido, obviamente la lista de la UNESCO estaría muy cuestionada para
para mantener estos márgenes tan estrictos como tú lo dices, ¿no? De cuáles son las disciplinas y cuáles son las subdisciplinas. Eso se ha ampliado muchísimo desde desde el final de la Segunda Guerra Mundial, ahora se ha ampliado muchísimo. Pero en términos de investigación, necesariamente el trabajo interdisciplinario es fundamental. Y lo vemos en la conformación, por ejemplo, de los comités tutores. Tú, para analizar un problema de cualquiera de estas orientaciones que ahorita te acabo de mencionar, pues necesitas tener diferentes ópticas que te orienten a hacer esa investigación. Entonces, los comités tutorales están funcionando muy interdisciplinariamente. Y eso pues favorece mucho el desarrollo de la investigación, pero también la formación de las personas. Es interesante porque es un poco al revés, bueno, comparando con los Estados Unidos, por ejemplo. A nivel de licenciatura, los chavos hacen concentraciones o majors, ¿no? Sí. No es una licenciatura, simplemente es una concentración en un ámbito, ¿no? De sociología, ciencia política, filosofía, lo que sea, pero al final de cuentas es como una concentración de una formación más amplia, interdisciplinaria de los 4 años. Y luego ya haces la maestría o el doctorado en un tema muy específico, sociología, ciencia política, administración pública. Y aquí es un poco al revés, porque al nivel de licenciatura te enfocas en la disciplina, pero luego, por ejemplo, tu doctorado, supongo que tiene sus líneas de ciencia política, sociología, pero es un solo doctorado de ciencias políticas y sociales, ¿no? Exacto. Entonces ahí hay como más oportunidad para este tipo de innovación, ¿no? Sí, porque justo lo acabas de decir. En las maestrías sí, ¿no? Tenemos la diferenciación de los planes de estudio y como son profesionalizantes, entonces tienen créditos y tienen ciertas asignaturas obligatorias y otras optativas, ¿no? Pero en el programa de doctorado ya no hay una rigidez, hay más flexibilidad. Entonces, tú te inscribes a una orientación disciplinaria, un énfasis. Y en función de eso vas a ir generando tu propio plan de estudios. Sí. Y es bien interesante los trabajos que se logran ahí. Pero tienes razón, se ve una perspectiva amplia de las ciencias sociales y se van seleccionando actividades que te permitan concentrarte en una orientación disciplinaria. Te voy a interrumpir un segundito porque vamos a un breve corte de anuncios públicos de la televisión pública. Nos vemos ahorita en 2 minutitos para continuar con muy interesante conversación con Carla Valverde, la directora coordinadora del posgrado en Ciencias Sociales y Políticas de la UNAM. Aquí seguimos con Carla Valverde. Muchas gracias, Carla, por tu tiempo. Al contrario. Gracias a ti, gracias a nuestro público. A ver, Carla, cuéntame sobre tus propias investigaciones, porque ya hemos hablado del posgrado, pero tú tienes una trayectoria muy larga de investigadora, de profesora de Facultad de Ciencias Políticas. Estudiaste ahí desde muy joven, por cierto, ¿no? Licenciatura, maestría, doctorado, todos en ¿Recuerdas tus primeros días Ay, claro. llegando a la facultad? Sí. Cuéntame. Pues a mí me tocó ya la facultad en el circuito Mario de la Cueva. Ajá. Ya no me tocó la escuelita. Entonces, pues fue, lo máximo poder entrar a la universidad, ¿no? Venía yo de una tradición como de familia que ya había ingresado a la universidad, que estaba, pues ya, profesionistas, ¿no? Mi padre, mis tíos. Entonces, para mí era un anhelo inmenso. Sí he de confesarte que tuve mis dudas de entrar a las ciencias sociales o ejercer la oceanografía. Ah, mira. Porque tenía yo como esta presión, ¿no? De qué son las ciencias sociales, ¿para qué sirve eso? No sirve para nada. Entonces, era todo el tiempo como estarme cuestionando por qué quería yo estudiar algo así tan extraño como ciencia política. Y bueno, no sé si a ti te tocó, pero antes te llegaba a tu casa
Si te llegaba un sobre de este tamaño, es que te devolvían todos tus documentos. Y si te llegaba un sobre pequeño, era la carta de bienvenida, ¿no? A la universidad. Entonces, todos estábamos, bueno, verdaderamente muy preocupados por recibir la carta, ¿no? Todos queríamos recibir la carta y no el paquete. Entonces, yo en ese momento le confesé a mi padre que había yo hecho la fila para Ciencias Políticas y Sociales. ¿No le habías dicho? Pues le había yo dicho que me había ido a inscribir, pero digamos que mis elecciones, o sea, habían... Él imaginaba que era de como que ciencias. no le había yo dicho del todo, ¿no? Entonces, pues cuando le dije que me habían aceptado en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales a cursar ciencia política, casi se va para atrás, ¿no? Porque me dijo... ¿Pero qué es eso? O sea, ¿qué vas a hacer? ¿De qué vas a vivir? ¿No? Era una preocupación muy, muy grande. Entonces, para mí llegar a la facultad, pues, significaba todo eso, abrirme camino, no nada más en términos, pues, no sé, de formación y entrar a la UNAM, sino lo que significaba abrirme camino en las ciencias sociales, que era totalmente... O sea, mi papá era muy político, o sea, leía, estaba muy informado, pero que su hija estudiara ciencias políticas era como inimaginable. Y el que me apoyó muchísimo fue mi abuelo, que era abogado, y que entonces él me dijo, tú haz lo que quieras. Entonces, para mí entrar a la UNAM fue increíble, y recuerdo, claro, mis primeros días, a mis primeros profesores, un grupo que le llamaron piloto en aquel momento y que teníamos que cursar la formación básica común con los mismos profesores y formarnos. Y entonces, bueno, para mí fue un gran momento. Empecé pues muy joven a ser profesora adjunta. Y bueno, pues por eso tengo también ya tantos años, porque antes nos dejaban ser profesores adjuntos, la verdad, muy chiquitos. Ahora ya se limita al 7º semestre, pero en ese momento lo podías hacer antes. Y entonces, bueno, ya tengo un montón de años aquí en la UNAM. Y nunca he dejado yo puedo decir que nunca he dejado de cobrar desde que fui ayudante de profesor, y eso pues me cuenta en la antigüedad académica. Tengo ya cerca de 37 años. Mira. Sí, increíble. Yo feliz. ¿Y la Facultad de Ciencias Políticas para ti qué significa? Pues mira, es parte, ¿no?, de la vida. Para mí, la facultad me ha abierto todas las posibilidades. Como en todo, tiene sus momentos buenos, sus momentos malos. Vivimos cosas muy duras en la facultad, paros, bueno, las huelgas. Pero, por otra parte, pues un lugar donde, pues ahora mis profesores son mis colegas, ¿no? Muchos de ellos amigos. Y pues me dio todas las oportunidades para formarme después. Hice una pequeña especialidad en el BID, sobre desarrollo, y después regresé a terminar la maestría y después pues el doctorado. Entonces, bueno, pues la verdad es que sí, es como una segunda casa, se vuelve una segunda casa. Pues sí, no, eso es lo bonito de la UNAM, no por nada se llama la máxima casa de estudios. Sí, sin duda, sin duda. Oye, Carla, entonces cuéntame las investigaciones más apasionantes de que has participado. Bueno, eres experta en ciudades, en participación ciudadana, encabezaste un proyecto de investigación muchos años con la Unión Europea sobre esos temas. Cuéntame un poquito de tus publicaciones y tus áreas de investigación que más te gustan. Fíjate que también ahí mi incursión por la facultad fue muy enriquecedora, porque para recibirme yo traía un tema que tenía que ver con la Rectoría Económica del Estado. Porque me preocupaba mucho esta separación que había siempre entre lo económico y lo político. Y entonces resulta que empecé a buscar asesoría y pues nadie me quería asesorar, ¿no? Porque me decían que esa tesis era de economía. Y que por qué no me había yo ido a estudiar a la Facultad de Economía. Entonces, en aquel momento yo busqué al que era coordinador, al que estaba como coordinador, que era Luis Alberto de la Garza en ese momento, y él me dijo, no, es que sí tiene que haber, déjame ver. Después el doctor Carlos Sirven, me acuerdo que me dijo, mira, viene llegando una doctora de Francia y ella trae unos temas bien raros, ve con ella, que a lo mejor ella te asesora. Y cuando llegué con la doctora Concepción Rivera, me dijo,
vengo de estudiar con una persona en París que justo trae estos temas, me dio bibliografía y entonces empecé a trabajar, eso fue como lo primero que empecé a trabajar, política económica, política económica en México. Entonces fue bien interesante porque en la ciencia política en ese momento no había esa como mirada tan específica de lo político, ¿no? Y bueno, empezamos a incursionar en eso, en rectoría, en intervención económica del Estado, y a partir de eso pudimos reformar los planes de estudio para que ya no fuera esta disputa entre la economía política marxista, ¿no? Y ¿qué estaba primero, el huevo o la gallina? Digo, no lo hemos resuelto, pero sí ver la política económica como una herramienta de gobierno, ¿no? Entonces, esa fue una primera línea de trabajo que yo hice. Y a partir de ella empecé como a incursionar en otras cosas, que es lo que uno acaba viendo. Acaba entendiendo que hay un árbol muy grande y que uno va a trabajar ciertas ramas del árbol para tratar de entenderlo. Entonces, de ahí derivé a lo que es lo que era desigualdad, pobreza, y un poco todo lo que se convirtió después en la Ley General de Desarrollo Social en México, todo este proceso de institucionalización del desarrollo social. Y en el doctorado, pues ya me centré más en desarrollo social y en construcción institucional. Entonces, esa línea de trabajo me permitió darme cuenta de que necesitaba yo esto que platicábamos, la interdisciplina. Y empecé a incursionar en eso. Después había una línea paralela, que era la ciencia política, ¿no? El desarrollo de la ciencia política, desde cuándo en México, por qué instituciones la ofrecían, y luego, bueno, toda la institucionalización de la ciencia política en el país, que me ha interesado mucho. Entonces, empecé a recuperar esa línea de trabajo que ya traían personas en el Centro de Estudios Políticos y que necesitaba como actualizarse porque ya ellos y ellas estaban en otros temas. Y entonces empecé ese trabajo de las ciencias políticas, que después lo amplié a las ciencias sociales y que después lo empecé a trabajar un poco con género, ¿no? Cuántas mujeres habían entrado, cuántos investigadores mujeres y demás. Luego hay una cosa bien importante, y es que en la UNAM, pues tú lo sabes, estas tareas que tenemos en las facultades, que se supone que estamos más enfocados a la docencia, y las actividades de los institutos que están más enfocados a la investigación, pues se traslapan, porque con el PRIDE, el SNI, pues necesariamente nosotros tenemos que incursionar en la investigación. Y ahí empecé a trabajar con colegas de otras áreas. Y primero empecé a trabajar con personas de relaciones internacionales, de sociología, dentro de la propia casa, pues, dentro de la facultad. Pero después empecé a trabajar con personas del Instituto de Sociales, que ya traían cuestiones más demográficas, económicas, y empezamos a trabajar con biólogos. Y entonces me di cuenta, también traía yo ahí ya una idea de trabajar con geógrafos, y se me abre una oportunidad para proponer con colegas de Europa un proyecto que en ese momento era el Horizon 2020, y que necesitaban un socio latinoamericano. Entonces me buscan por el trabajo de participación ciudadana que yo ya venía trabajando, presupuestos participativos, y me dicen, oye, ¿quieres trabajar con nosotros un proyecto totalmente multidisciplinario? Y yo digo, pues sí, pero díganme de qué se trata. Entonces, ahí nos tardamos como 1 año y medio en diseñar el proyecto. ¿Y esto fue sobre ciudades? Esto fue sobre vulnerabilidad en ciudades, enfocado a el concepto de ciudades cohesionadas, cómo lograr ciudades cohesionadas, ciudades capital que fueran cohesionadas. Entonces armamos el proyecto con la Universidad de Brooks en Reino Unido, con la Universidad de Bath también en Reino Unido, con la Católica
la Pontificia Católica de Río de Janeiro, con la UNAM y con organismos de la sociedad civil que trabajaban problemas de electricidad o energía, problemas de agua en las grandes ciudades, ¿no? ¿Y cuáles fueron algunas de las conclusiones o las hipótesis que descubrieron a partir de esa investigación? Fue súper interesante porque cada grupo de trabajo, bueno, cuando yo me acerqué al rector para comentarle que iba a suceder esto, curiosamente quien me atendió más fue el actual rector, ¿no? Nuestro actual rector, el doctor Lomelí. Le encantó el proyecto, ¿no? O sea, me dijo, oye, qué interesante, porque era el vínculo justo de la academia con la comunidad. Y yo le propuse trabajar un caso que era Pedregal de Santo Domingo. Y me dice, ¿por qué Pedregal de Santo Domingo? Le digo, pues porque está junto a nosotros, pero son como dos universos, ¿no? Que están separados por un... Pero es una colonia alucinante. Yo viví ahí 4 años, 5 años, ¿será? Santo Domingo es una efervescencia, así es Santocho. Se vivía en la calle de Amat, cerca de la calle de Escuinapa, bueno, dos diferentes momentos, en Amat los dos, otra vez en la calle de Copal, una colonia pues que tiene todo, pero sobre todo mucha intensidad. Es emblemática, pues, totalmente, de la ciudad y además con esta importancia de estar junto a CEU. ¿Y qué descubriste ahí? ¿Cuál fueron algunas de las sorpresas que te llevaste a esta investigación? Mira, hubo muchas. Lo primero que me dijo fue, ayúdanos a hacer como ubica, o sea, todas las investigaciones que hay de este tipo, ¿no? O sea, en la universidad. Y entonces me empecé a dar cuenta de que pues había mucho, pero estaba atomizado. Entonces había arquitectos, había personas de urbanismo, personas de geografía, personas de biología, o sea, había en muchas entidades académicas de la UNAM, había personas que estaban interesadas en trabajar algo relacionado con eso, o ya habían hecho trabajos, ¿no? Sociales, en fin, entonces fue como hacer un grupo o identificarlos, mapear. Después, pues darnos cuenta de que la población estudiantil de la UNAM, muchísimos están ahí, claro. Viven ahí y no nada más ellos y ellas, trabajadoras y trabajadores, pero también académicos y académicas. Entonces ese fue otro mapa. Luego los actores, ir a Santocho, mapear, aprendí a hacer cartografía participante, empecé a conocer lo que son metodologías de co-creación, que la verdad en ese momento yo no tenía idea de lo que era, pero que ahora me doy cuenta de que te sirven muchísimo para hacer una investigación, que te dan herramientas que a lo mejor una entrevista o que un grupo focal o que un sondeo o que una encuesta no te van a dar. Tienes que tener un contacto diferente con las personas para poder hacer esto. Entonces empezamos a trabajar con el arte. Tuvimos mucho contacto con lo que ahora se llama teatro deliberativo, con lo que se llama fotovoz, para pedirles a las personas que tomaran ellos mismos imágenes, fotografías y que con eso narraran lo que veían, lo que observaban en la fotografía. Hicimos mapeo de ciertas zonas de Santo Domingo en ciertos horarios, en diferentes días de la semana, el mismo recorrido para ubicar, pues, no sé, costumbres, identificar problemáticas. Entonces fue de verdad un proyecto muy interesante que nos permitió nutrirnos y bueno, hubo muchos resultados. Hubo, por una parte, la formación de un grupo muy interdisciplinario que fue a diferentes como cursos de verano, tanto fueron a Europa como los europeos y europeas vinieron. Tuvimos también workshops o digamos talleres, seminarios de trabajo con investigadores que fueron y vinieron. Nosotros en ese momento, bueno, mi adscripción única era la Facultad de Ciencias Políticas,
nosotros recibimos 22 estancias, 22 personas que vinieron. ¿De estudiantes de posgrado? No, eran investigadores. Investigadores. De literatura, o sea, de muchos lugares dentro de las propias universidades que estaban interesados en venir a hacer trabajo ¿Pero de todos campo. para trabajar sobre Santo Domingo? Sí. O sea, ¿era todo sobre Santo Todo Domingo? sobre Santo Domingo y después empezó a alimentar con algunas ¿Y hay otras. libros Sí. que se han publicado? ¿Cómo se llaman o cuáles son sus...? Hay 2 tomos, uno acaba de salir hace un mes, Ajá. te lo voy a... Es electrónico, los 2 son electrónicos. Claro. Y bueno, tienen imágenes, tienen páginas, o sea, ligas, ¿no? Tienen conferencias magistrales, todo es electrónico. Y se llama así, el primer tomo es Ciudades Cuestionadas, co-crear agendas urbanas incluyentes. Y los subtítulos son, uno es el diálogo con la academia, y recoge muchos trabajos de académicos dentro de las universidades que participaron, y el otro es justo diálogos con la comunidad, ¿no? Cómo encontramos o cómo hicimos. Este proyecto fue bien interesante, nos llegó la pandemia. Mira. Estábamos en el tercer año cuando llegó la pandemia. Entonces fue algo duro porque tuvimos que interrumpir los trabajos, o sea, cerrar la visita a campo. Sí, sí. Y después nos dieron una extensión de 2 años más para poderlo terminar. Claro. Entonces yo terminé, el proyecto tenía que haber terminado en el 2021, 2021, y pues en vez de terminarlo en el 2020, que era el horizonte 2020, pues terminó en el 2023. Pero ya están sacando los productos, los libros. Los productos, trabajamos mucho con secretarías de gobierno de la ciudad. Muy bien. Te interrumpo un segundo más porque vamos a otro corte. Regresamos para conversar más con Carla Valverde. No se vayan, aquí estamos. Aquí continuamos con la doctora Carla Valverde. Gracias, estimada Carla. Seguimos. A ver, vamos hablando sobre las ciudades, en particular la Ciudad de México, porque la Ciudad de México es algo muy especial, ¿no? En el país, en el mundo, me atrevo a decir. Tenemos una larga tradición justo de participación ciudadana, de luchas ciudadanas. La manera en que la ciudad misma se construyó fue muy autogestivo, ¿no? Se multiplicó la población de la Ciudad de México 3 veces solamente en los años 70, ¿no? Y ante la falta de servicios públicos, la gente tenía que organizarse. De ahí es donde vienen estas luchas, la misma Clara Brugada, bueno, no de los 70, un poco después, pero justo esta cuestión de la autogestión, de la lucha popular, nuestra jefa de gobierno pues viene de ahí. Pero también hemos sufrido pues muchas décadas de políticas pues neoliberales, este fenómeno de que las grandes ciudades cada vez los flujos del capital internacional los van extrayendo casi de su contexto nacional, ¿no? Ahora tenemos una red de macro ciudades que cada vez tienen menos que ver con sus poblaciones alrededor, aunque están insertas absolutamente política, social, económicamente. La Ciudad de México en particular ahora está de moda, ¿no? De repente con eso de la pandemia nos vinieron muchos a hacer su trabajo a distancia por Zoom y se quedaron, ¿no? De los Estados Unidos, otros países. Tenemos unas leyes de participación ciudadana maravillosas. Te escuché en una conferencia el año pasado, ahí bueno, has dado muchas, pero la que yo te escuché fue en noviembre en la Alfonso Caso sobre este diagnóstico de las diferentes leyes de participación ciudadana y como de repente hay un gran trecho entre lo que dice la ley y lo que hace concretamente con respecto a participación. ¿Cuáles son las grandes potencialidades y fortalezas de nuestra ciudad y cuáles son algunos de los retos más importantes? Híjole, bueno, trataré de hacer una síntesis, pero tú le das al clavo diciendo que, bueno, esta ciudad no fue planeada. O sea, realmente no hubo una planeación en la ciudad como tal y eso, bueno, pues nos colapsa como ciudad, ¿no? Tenemos un territorio muy pequeño con una densidad demográfica impresionante.
y tú ves lo que ocurre con este tipo de catástrofes como las que hemos tenido, de lluvias intensas o de migraciones o de asentamientos irregulares, ¿no? Donde pues la naturaleza hace de las suyas y es imposible contener ese tipo de cuestiones. Pero si a eso le agregas las vulnerabilidades que la propia ciudad ya traía, entonces tenemos ahí desventajas acumuladas. Y ese es uno de los problemas que tiene la ciudad. Nosotros trabajamos mucho en este proyecto para poder conciliar los intereses de muchos actores. Y trabajamos con las personas que viven en los lugares, como en el caso de Santo Domingo, pero las personas que trabajaron en París, trabajaron en Saint-Denis, o las personas que trabajaron en Río de Janeiro, trabajaron en la favela de Santa Marta, ¿no? Y lo que hicimos fue poner a dialogar a esos actores con los tomadores de decisión, con investigadores y con, pues digamos, organizaciones de la sociedad civil. ¿Para qué? Para generar o proponer acciones que en conjunto ayudaran a crear políticas públicas. En el caso de la Ciudad de México, yo la verdad es que pues me anteceden muchísimas personas que han trabajado sobre la ciudad, y en la universidad tenemos personas súper reconocidas que han propuesto esta idea de políticas urbanas inclusivas, que es lo que no tenemos, porque en la Ciudad de México hay como subciudades, ¿no? O sea, tenemos muchas ciudades dentro de la Ciudad de México, y tú puedes caminar por un lugar y te vas a ir encontrando las diferentes ciudades que cohabitan. El Instituto de Investigaciones Sociales tiene dos grandes de esas personas que han investigado, la doctora Alicia Sicardi, la doctora Patricia Ramírez Curi, ¿no? Hay gente que ha trabajado mucho eso. Pero la idea del proyecto era volcarnos hacia las políticas urbanas inclusivas en términos de cómo incluir a estos actores que han estado invisibilizados, y por otro lado, cómo generar esta idea de las ciudades cohesionadas, que no estén aisladas. ¿Y qué sería eso? ¿Qué para ti es la cohesión? Mira, se discutió mucho en términos teóricos si era lo mismo que cohesión social, ¿no? Y debatimos mucho y dijimos que, bueno, cohesión social como tal se queda corto, porque no nada más se trata de tejer socialmente, sino también hay que articular política y económicamente. Y ahí es en donde trabajamos mucho con, y me da mucho gusto decirlo, trabajamos, bueno, el proyecto le llegó al actual presidente. Y la doctora Sheinbaum, cuando era jefa de gobierno, le gustó mucho el proyecto y nos dijo, pónganse en contacto con estas personas para que puedan hacer trabajo. Entonces, una de las personas, trabajamos con dos personas, en particular dos secretarías. La SECTEI, donde la actual secretaria Rosaura Ruiz era la titular en ese momento, ahora está en CECITI, pero cuando estaba en SECTEI nos ayudó muchísimo para trabajar con esto de innovación, educación, tecnología. ¿Qué es lo que pedían? No sé, ¿cuáles eran algunas propuestas concretas que salían de la investigación? Pues que también colaboraran ellos, ¿no? Que ellos también fueran a campo con nosotros, o que se enteraran de los resultados, ¿no? Y que nos compartieran algunas otras investigaciones o cosas que tuvieran a la mano. Y resulta que sí las tenían. Y la otra secretaría con la que trabajamos fue la entonces Secretaría de Bienestar, donde estaba la doctora Almudena Osejo. Claro. Antigua alumna del posgrado en Facultad de Política. Yo fui maestro de Almudena. Saludos a Almudena. Ahí cuando dábamos clases hace como 10 años. Increíble. En el posgrado. Ella hizo un trabajo bellísimo para el doctorado y después tuvo la oportunidad de dirigir la Secretaría de Bienestar. Así es. Y bueno, la verdad es que las dos secretarías tomaron muy bien el proyecto y nos ayudaron también a identificar actores, ¿no? Pero es que todavía no me queda claro, ustedes trabajaban con las comunidades, hacían como un diagnóstico participativo de las necesidades y elaboraban propuestas con la comunidad de cómo el gobierno podría implementar mejores políticas públicas. ¿Cuáles eran esas políticas públicas? ¿Cuáles eran esas demandas no satisfechas de la población que
que ustedes estaban llevando al gobierno y ya están resueltas o qué hay que hacer ahora, pues. Sí, pues una justo es la inclusión. O sea, siempre se diseñan o se diseñaban las políticas públicas sin tomar en cuenta las necesidades de la comunidad, ¿no? Pero también había ciertas herramientas que no identificaban cabalmente los problemas o los detalles que había, ¿no? Y tú podías proponer una política, pero a lo mejor había dos grupos que estaban encontrados. Entonces, identificar, por ejemplo, esos hilos del contexto y los actores del contexto que tienen que ponerse a dialogar. Y un poco como en los bienes comunes, cuando sientas a los actores antagónicos y se dan cuenta que hay un problema común y que necesitan dialogar para poder solucionarlo, cambia la dinámica y ese tipo de acciones no se llevaban a cabo. Entonces, por ejemplo, esa es una propuesta, ¿no? O sea, incluir a los actores, pero también con este otro tipo de herramientas colaborativas o participativas que les permiten identificar los problemas. Tenemos estas leyes de participación ciudadana, tú bien has diagnosticado, pero en realidad participa como 5%. Bueno, sí. La gente se quejaba de lo de la elección del Poder Judicial, que solo participaban 13%. Pues en los mecanismos de participación ciudadana directa, presupuestos participativos en la Ciudad de México, participan como 5% cuando bien nos va, ¿no? ¿O cuáles son las cifras? Es eso. ¿Y es por falta de interés? No. De parte de la ciudadanía, es falta de divulgación del gobierno, o es un diseño de la ley que está mal, o cómo detonar porque yo siento que tendríamos que participar mucho más, ¿no? Y mira, hay un desencanto también, porque yo te voy a decir que el 5% es mundial. O sea, no estamos abajo de la norma. No, o sea, estamos en el promedio. Y bueno, presupuestos participativos hay muchísimos en el mundo, muchísimos. Ya no nada, la referencia siempre obligada es Porto Alegre. Claro. Pero hay muchas ciudades que lo hacen en el mundo, pero el promedio mundial es 5%, 5 o 6%. Entonces estamos, digamos, en el promedio. Pero fíjate, no es un asunto de ley o no es un asunto del número de mecanismos. Es un asunto de que las personas te dicen, ¿yo para qué voy a participar en una consulta? Yo mejor cierro una calle claro. Y en ese momento, a través de un mecanismo informal, voy a lograr que dialogue conmigo la alcaldesa o el alcalde, ¿no? O sea, hay una cuestión de pragmatismo político en donde los canales formales tienen un límite. ¿Por qué? Porque hay todo un proceso. Para hacer una consulta hay que hacer un montón de cosas. Para cerrar la calle, como un día en la huelga decían, para cerrar la facultad solamente se necesita el que lleve el candado y el otro que lo ponga, o sea, ¿no? Claro, no necesitas un proceso realmente participativo. Proceso. Entonces, eso es una cuestión que sucede en la Ciudad de México y sucede no nada más aquí, sino en muchos lugares. La otra es, el diseño por ejemplo, en este caso, del mecanismo del presupuesto participativo. Nosotros no tenemos una convocatoria abierta donde las personas puedan decir, yo quiero este tema, sino que los temas están dados ya ¿no? O sea, están establecidas las temáticas en las cuales se pueden presentar proyectos. Y a partir de eso, pues también hemos identificado que hay, pues no sé, personas u organizaciones que siempre van a tener el apoyo porque ya encontraron una forma de hacer el camino para que les aprueben su presupuesto. Y ahí se presta clientelismo y todo lo que supuestamente se tenía que romper con el tema de las leyes de participación. Exacto. Se reproducen ahí mismo, ¿no? Se reproduce, y la otra es que el presupuesto está cubriendo muchos huecos que el presupuesto que se le da a las alcaldías no aplica, ¿no? O sea, termina siendo suplementario o sea, una luminaria. El alcalde tendría que ponerlo y, bueno, ya vamos a votar para que se ponga la luminaria, pero realmente esos mecanismos son para hacer cosas nuevas, diferentes, creativas, diferentes. Sí, ¿no? Hicimos una investigación bien interesante justo en Santo Domingo, también a propósito del presupuesto participativo, y nos dimos cuenta que por muchos años todos los presupuestos participativos estaban enfocados a infraestructura, que son tareas que la alcaldía debería de cubrir.
y eso que hace que los proyectos recreativos, culturales, deportivos, hubieran sido los menos votados o los menos propuestos. Eso ha ido cambiando, porque conforme se van subsanando las deficiencias de infraestructura, entonces ya los vecinos pueden, ¿no? Pues aplicar para otras cosas. Pero es bien interesante lo que dices de la participación. Yo el otro día platicando con personas me decían, qué barbaridad, ¿cómo es posible que solamente el 13% haya salido a votar? Pasamos de ese tema a que me contaran que ellos estaban muy felices de que en su colonia el presupuesto participativo funcionaba muy bien y que estaban fascinados porque particularmente en su condominio, bueno, era maravilloso. Y entonces yo le dije, bueno, ¿y que entonces por qué te sientes tan feliz de que solamente el 5% participe para apoyar tu proyecto y el 13% sea el que vote para una consulta que además pues no se puede comparar, porque digamos no hay comparación, ¿no? Pero sí es muy interesante cómo las personas sí están informadas, pero no creen en el mecanismo formal. Este es un hallazgo importante. Están como, así como no creemos en la democracia representativa, pues creemos que la democracia participativa no va a transformar, no va a lograr transformar, y entonces no participamos y dejamos que otros decidan. Pues es algo muy importante para reflexionar, ¿no? Nuestra cultura política sobre también el diseño de estos mecanismos, porque al final de cuentas sí, en las elecciones presidenciales participa pues, casi 60%. Entonces sí tenemos una pasión, un involucramiento a ese nivel. Y aunque hablemos de democracia participativa, de repente no sé cómo hacerlo para que la gente sienta que algo realmente está en juego. Yo creo que eso es el tema. ¿Sí? O sea, si estamos votando sobre una luminaria o una cancha, pues van a votar los que tienen ese interés particular. Sí. Y en la elección presidencial es más de interés general. O sea, cómo traducir lo local en hacerlo sentir y realmente ser tan relevante como esas cuestiones nacionales, ¿no? Claro, y es que además esto nos pone a preguntarnos qué se consulta en otras ciudades. Entonces tú puedes ver ciudades europeas donde se consulta de qué color van a ser las flores para adornar, la Navidad, ¿no? ¿Y ahí sí participan antes del 5% o 5%. Pero esa es la necesidad de esa ciudad. Cuando estamos hablando aquí de banquetas, cuando estamos hablando aquí de recuperación pluvial o estamos hablando de tinacos, ¿no? Entonces, sí es un tema en donde no es posible que el presupuesto participativo vaya a subsanar lo que el presupuesto público debería de estar generando a través de las alcaldías, ¿no? O sea, hay ahí una inconsistencia. ¿Sabes qué, Carla? Tan amena la plática, se nos fue el tiempo. Me están diciendo que se nos acaba el programa, pero vamos a volver a vernos pronto, por favor. Yo encantada. Un último mensaje para la facultad, para la UNAM, para nuestros estudiantes. Ay, para los estudiantes, bueno, es una época maravillosa, o sea, que la disfruten, que siempre estén dispuestos a aprender, ¿no? Eso es maravilloso. Para la facultad, bueno, pues es mi casa, entonces yo feliz, y para todos los que nos escucharon, quienes nos escucharon hoy, pues que se interesen por estos temas y que participen siempre, hay que ocupar los espacios. Muchas gracias, Carla. Al contrario. Por este tiempo, y gracias a nuestro muy amable público por estar con nosotros todas las semanas aquí en Los Diálogos por la Democracia TV UNAM, los domingos a las 7:30 de la noche. Te esperamos en 8 días.